Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, yo le invito a hacerlo y a continuar mirando las meditaciones sobre la palabra de Dios. Y si le gustó lo que escuchó, dele un like y así juntos moveremos la mano de YouTube para que la palabra de Dios sea expandida por todo el mundo. Quise hacer esta breve meditación debido a que hablamos en el episodio anterior acerca de la tristeza tan profunda de Pedro Simón, hijo de Jonás, lo cual les recomiendo ver. Veamos entonces cuál fue la real causa de su tristeza y la urgencia, si así puedo decir, de Jesús para restaurarlo antes de irse. Hoy hablaremos sobre qué quiere decir la expresión el canto del gallo. ¿Qué fue lo que cantó el gallo? ¿Qué gallo cantó? Esta expresión ha sido la expresión más mal interpretada que hemos tenido por causa de nuestra ignorancia de las costumbres de la época en que fue dicha, además por la falta del conocimiento del estudio del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar aquí un poco y acabar de una vez con esa ignorancia en este tema. Comenzaremos diciendo que como en cualquier grupo eclesiástico hay diferentes personas encargadas de diferentes áreas de servicio en él para el buen funcionamiento y de esa manera nadie queda sobrecargado de trabajo. Y esto es lo que podemos leer. Este sistema también lo empleó Moisés en el tabernáculo, hizo también David y su hijo Salomón. Vamos a leer Primera de Crónicas 9:22-32. Leo. Todos estos, escogidos para guardar en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel, el vidente. Así, ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénitos de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la preposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Así que de acuerdo con este texto nos indica que a lo que Jesús se refirió con la frase del famoso canto del gallo es aplicado al sacerdote de turno encargado de anunciar la hora del comienzo del servicio o de adoración en el templo o que el templo ya estaba abierto. A estos sacerdotes se le llamaba Keriat Hageber por 2 razones. Primero, porque el encargado de hacer ese oficio tenía una voz muy fuerte y potente. Y segundo, porque tenía que hacer el llamado a las horas muy tempranas de la madrugada y anunciar que ya estaba el templo abierto para comenzar el servicio. El Keriat Hageber puede ser traducido como el pregonero del templo, como el canto del hombre poderoso por su potente voz, y también era llamado el canto del gallo, porque Hageber quiere decir también gallo.
Y como muchos conocemos que el gallo es el que siempre canta en las horas tempranas de la mañana y despierta a todo aquel que lo escucha, y como tenía además una voz muy fuerte y potente que se podía escuchar dentro y fuera del templo, además que lo hacía 3 veces. También en la época había una ley rabínica donde se prohibía la cría de gallos en Jerusalén. Todo esto me llama la atención porque Dios es un Dios de oportunidades. De la misma manera que este sacerdote o cantor o Quería Hageber hacía el llamado 3 veces, por eso de que quizás no lo escuchan las 2 primeras veces, la hace nuevamente por 3ª vez. Asimismo, Dios nos da a nosotros muchas oportunidades. Por eso de que cualquier cosa que llegara a la última llamada, entonces ya no tendríamos más oportunidades. Y hay un verso bíblico que nos habla de esto, en Isaías 5, del 6 al 7, que leo: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en el libro de Salmos 95, 8-11 leo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así que Dios es un Dios de oportunidades hasta que llega la última llamada. Vamos a leer ahora Mateo 26 del 40 al 46, que leo: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vemos aquí que Jesús hizo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo el llamado a la petición de que lo acompañaran y velaran con él. 3 veces un llamado al servicio, porque su hora estaba llegando y todos se quedaron dormidos. Era cuando Jesús esperaba que ellos lo ayudaran en oración para que él sea fortalecido. Escucharon el llamado las 3 veces, pero su carne fue más fuerte. Así que ya estamos viendo que Pedro ya había fallado a servirlo, orando con él para que el Padre lo fortaleciera. 3 veces. Tremendo, ¿eh? De manera que lo que el Señor le quiso decir a Pedro es que antes que se anunciara el tiempo del servicio a Dios en el templo, él ya lo había negado 3 veces. De manera que cuando Pedro escuchó el llamado del sacerdote y se encontró con la mirada de su Señor, ahí mismo se dio cuenta lo que había hecho. Otra vez una reacción emocional y pensar que ya Jesús se lo había anunciado anteriormente, acababa de suceder. Y no solo eso, sino que se dio cuenta que en realidad su amor y fidelidad por Jesús no era como él pensaba que él tenía. Lo negó en público. Ahora había 3 testigos, además de Jesús. Otra cosa que veo aquí es que cuando el pregonero hizo su llamado al servicio al templo, ya Jesús estaba presto al servicio de su llamado. Y encuentro que no fue casualidad que justo su servicio estaba siendo cumplido a la madrugada, a esa misma hora. Ahora, lo que en realidad Pedro negó fue su servicio al llamado que Jesús le está haciendo. Cuando usted niega o conocer o reconocer a Jesús como el Mesías, lo que en realidad usted está haciendo es precisamente lo que hizo Simón, hijo de Jonás.
Y esto fue lo que le dolió profundamente a Pedro, porque ahí mismo él se dio cuenta que su reacción impulsiva ante el temor lo hizo negarlo. Lo que implicaba es que el servicio a Jesús le denotaba persecución. ¿Y quién es el pregonero en el templo espiritualmente hablando? ¿Quién es el que nos llama? Es Jesús. Él es el que nos amó primero. Él es el que nos buscó. Él es quien nos encontró. A Él debemos servir. Si decidiste servirle, escuche el mensaje que nos dejó en Lucas 9:62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pedro por un momento miró hacia atrás. Él no estaba apto todavía. ¿Por qué miró atrás? Porque lo negó, porque buscó sus intereses primero y no el interés que Jesús estaba ordenándole, pidiéndole, el servicio que Jesús le estaba pidiendo. No puede haber dolor más intenso que el saber que nos negamos a sacrificar nuestras vidas, nuestros deseos y ofrecer nuestra adoración al merecedor de alabanza. ¿Podemos entender ahora la necesidad de Jesús de restaurar a Pedro? Después de esa experiencia, Pedro Simón le sirvió toda su vida al servicio del Mesías. Marcos 13:37 leo: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tenemos que velar para cuando Jesús nos llama, estar atentos y aceptar su llamado. Y con este episodio doy por concluida la serie ¿Qué pasó después de la resurrección de Jesús? Le invito a chequear todos los 5 episodios de esta meditación que le aseguro que saldrá muy bendecido. Si no se ha suscrito a este canal, yo le invito a hacerlo. Y si ya lo hizo, gracias. Y continúe siguiendo nuestras meditaciones de la palabra de Dios. Y si le gustó lo que escuchó, dele un like. Y así juntos moveremos la mano de YouTube y expandir la palabra de Dios por todo el mundo. Como siempre, no olviden que nadie les lea las escrituras. Léalas. Escudriñelas usted mismo, que nadie le cuente, que solo se la confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.